para el servicio del día domingo. Pero por hoy hay palabra de Dios para su vida. Dígale a su vecino, Dios tiene una palabra para ti hoy. A ver, no la escuché, dígale a su vecino, al otro vecino, Dios tiene para ti una palabra. Ahora, recuerda que la palabra de Dios no es siempre la que usted quiere escuchar, pero siempre será la que tú necesites. Hoy quiero hablar de tu relación con Dios. Y permítame que suena, aunque el título puede sonar muy sencillo, hoy voy a entrar a una etapa de profundidad sobre el concepto de relación con Dios, porque voy a hablar de 5 etapas de mi relación con Dios. Es decir, hoy te voy a enseñar que en lo que tú llamas relación con Dios existen 5 etapas. Y mi objetivo es que hoy usted pueda identificar si usted al menos tiene alguna de estas etapas, si ya ha superado alguna de estas etapas, para que tú puedas comprender cómo está tu relación con Dios. Porque algunos pensamos que el ser evangélico es relación con Dios. Algunos pensamos que venir el domingo para la iglesia es relación con Dios. Algunos llegamos a pensar que servir en la iglesia eso es relación con Dios. Hoy vamos a profundizar un poquito de esto porque una de las primeras cosas que usted y yo tenemos que aprender es que el evangelio que se predica en esta casa, el evangelio que hay en la Biblia, no es religión, es relación. El verdadero evangelio de Jesucristo es una relación personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz del Calvario nos dio la oportunidad de conectarnos con el Creador del universo. La relación, querido hermano, de cada uno de los discípulos que se menciona en la Biblia, que luego se convirtieron en apóstoles, son el mejor ejemplo de lo que es relación. Y hoy voy a profundizar en esto. Porque estos hombres increíbles y maravillosos se convirtieron en un modelo de vida, de relación para usted y para mí. Y usted y yo estamos llamados para imitar este tipo de relación que estos hombres tuvieron con Jesús. En la relación de los discípulos con nuestro Señor, y que es un modelo para nosotros, vamos a encontrar 5 pasos, o lo podemos llamar 5 escalones o 5 eslabones, y hoy en particular yo lo quiero llamar 5 etapas, porque tienen un orden secuencial o cronológico que es muy importante que usted y yo lo identifiquemos. Todos los discípulos que luego se convirtieron en apóstoles, todos ellos fueron creyentes, fueron discípulos, fueron servidores, fueron amigos y fueron hijos de Dios. Este sermón que voy a estar predicando ahorita, pastor Jaime Vargas, que estuvo con nosotros hasta hace apenas 15 días, se lo escuché predicar de manera rapidita y yo dije, me gustó y quiero tomarlo y quiero predicarlo de manera bien concreta dentro de la iglesia. Etapa número 1 de relación con Dios. Diga conmigo, creyente. Dígale a su vecino, etapa número 1, creyente. ¿Cómo así, pastor? En Genesaret dice la Biblia, creyeron en él y fue impresionante lo que ocurrió según narra la Biblia. Mire, en Juan 20:27 la Biblia dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Óigame, la primera etapa de relación con Dios es cuando usted y yo nos convertimos en creyentes de Jesucristo, creyentes del Evangelio. Es cuando usted empieza a decir, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia, yo creo que Jesús es el Salvador de mi vida. Y ese es un tipo de relación con Dios, y yo me atrevería a decir la primera etapa de la relación con Cristo Jesús. En Hechos 16:31 dice así, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en Lucas 8:50 dice la palabra del Señor, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Óigame, quiero comenzar por allí. Creer en Jesús es maravilloso. Creer en Jesús es un tipo de relación con Dios. Así que yo estoy seguro que todos los que están en este lugar, si están aquí, es porque creen que Jesús es el Salvador e Hijo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué tal si aplaudimos a Dios por eso? Porque estamos todos de acuerdo. Y qué bueno
5 etapas en la relación con Dios y esa es la etapa número 1. Así que usted ya pasó a la etapa 1. Antes eras un incrédulo, ahora eres un. ¿Qué significa incrédulo? Alguien que no cree en Jesús. Ahora eres un creyente. Ya no eres incrédulo, ya no eres de este mundo. Ahora pasas a ser un creyente del Evangelio, alguien que cree en Jesús. Pero me da mucha curiosidad. Qué bueno que usted cree en Jesús. Pero ¿qué tal si yo le hiciera a usted, le mandara a hacer a usted una tarea? Quiero que me preste atención a este detalle. ¿Qué tal si yo le dijera a usted, quiero que haga una encuesta por mí? Me gustaría que visite a 10 vecinos de la cuadra donde usted vive y le pregunte a sus vecinos si ellos creen en Dios. Aquí rápidamente, ¿cuántos de los 10 vecinos que usted va a entrevistar cree usted que le va a decir que creen en Dios? Uy, esa encuesta sí fue rápida. Óigame, aunque creer en Dios es importante, ser un creyente es solo el comienzo de nuestra relación con Dios. El punto, la etapa número 2 de la relación con Dios es ser discípulo. Diga conmigo discípulo. Dígale al vecino discípulo. Pastor, ¿qué quiere decir ser discípulo? Bueno, en la etapa 2, yo primero creo y luego me convierto en un discípulo. Discípulo es el próximo paso. Todos en la historia de los discípulos del Señor veían a Jesús como su rabino, lo veían como su maestro. Y por 3 años y medio el Señor les enseñó por medio de la palabra enseñanzas prácticas y demostración del poder de Dios. ¿Qué significa la palabra discípulo en el diccionario? La palabra discípulo en el diccionario significa alguien que tiene un maestro y que aprende de él. Alguien que se parece a. Un discípulo es alguien que es formado por. Un discípulo es alguien que está aprendiendo de. ¿Aló? Un creyente es alguien que cree. Un discípulo es alguien que está siendo enseñado, es alguien que está siendo formado y está siendo enseñado en las enseñanzas de su maestro, está siendo y aprendiendo de su maestro. Y nuestro maestro, más allá de todo lo que usted pueda tener de maestros en la iglesia, la imagen de ese maestro es nuestro Señor Jesucristo. Mi primera etapa de relación con Dios es que yo creo en Jesús. Pero usted y yo tenemos que tener claro en algo: creer en Jesús no es suficiente. Le garantizo algo: la Biblia dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan. Sonríe que Cristo le ama. Creer no es suficiente. La segunda etapa que garantiza que tú tienes una relación con Dios es que te conviertes en un discípulo que empieza a ser formado, empieza a ser enseñado y empieza a aprender los principios bíblicos. Mateo capítulo 5 en el verso 1 dice: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quién era el maestro en este caso? Jesús. Y los discípulos aprendían de él, crecían con él. Y óigame, el principio de discípulos no solamente aplicaba con Jesús. La Biblia habla que Juan tenía sus discípulos. La Biblia habla que los diferentes maestros de la Biblia tenían discípulos. Los profetas en el Antiguo Testamento también tenían discípulos. Mire por ejemplo Isaías. En Isaías 8:16 en la TLA. Mire cómo lo dice. Entonces Isaías le dijo a sus discípulos: mantengan en secreto mi mensaje y las enseñanzas que les he dado. La Biblia habla de discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Alguien que aprende de su maestro. La segunda etapa para saber que alguien tiene una buena relación con Dios es que primero cree en Dios, pero segundo, es alguien que está aprendiendo de la palabra de Dios y está creciendo todos los días. Así que espero que usted sea un buen creyente y espero que usted esté siendo un buen discípulo de su maestro. Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestros pastores. Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestros maestros dentro de la iglesia, en la escuela del discipulado, en la escuela del discípulo. Y somos discípulos cuando somos enseñados en esos principios que, vamos a decirlo de esta manera, esas enseñanzas que nos incomodan. ¿Cuántos aquí se han sentido incómodos cuando son enseñadas? ¿Verdad que es incómodo? Imagínate si no es incómodo que usted, una vez hablaba con alguien, dice:
para enseñar. ¿Aló? El hecho de que seamos viejos, el hecho de que seamos evangélicos de años, el hecho de que creamos que nos sabemos todas las historias, no quiere decir que las estamos haciendo bien. Porque si yo no estoy viviendo bajo los principios bíblicos y bajo las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces yo no soy un discípulo. Precisamente los discípulos se llamaban así porque vivían bajo los principios que su maestro le enseñaba. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o tiene ganas de correr? Porque apenas estoy empezando. Esta es la número 2. Vamos para la número 3. Si tú tienes una relación con Dios, primero crees, segundo aprendes y te conviertes en discípulo. Y número 3, después de que te conviertes en un discípulo, te conviertes en un siervo de Dios. ¿Cuál es la tercera etapa? Dígale al vecino o a la vecina: mi relación con Dios tiene que ver con servicio. Pastor, pero yo creo. Pastor, yo me estoy discipulando. Va muy bien, pero tienes que convertirte en un siervo y en una sierva de Dios. Miren, en el Antiguo Testamento hay varios personajes que son llamados siervos de Dios, mis amados, incluyendo profetas como Moisés, como Elías, así como el mismo rey David. Estos hombres fueron elegidos por Dios para llevar a cabo propósitos y transmitir el mensaje de Dios al pueblo de Israel y a todas las naciones de la tierra. Mis amados y amadas, el concepto de siervo de Dios también se extiende a líderes cristianos y a personas justas que obedecieron la voluntad de Dios y sirven a otros. El concepto de siervo de Dios, mis amados, en el Antiguo Testamento tiene que ver con personajes llamados como Moisés. ¿Algunos recuerdan a Moisés? Moisés es llamado como siervo de Dios en múltiples ocasiones porque Moisés fue un líder de Dios. Dios lo llamó, obedeció a Dios y fue usado por Dios para la liberación de su pueblo. Y la Biblia dice que él dio las espaldas de Dios y que él hablaba con Dios como si fuera su amigo. Otro personaje increíble en la Biblia se llamaría Elías. Elías es un profeta que se destaca por su valentía, por su fidelidad en la Biblia en tiempos de idolatría. Fue conocido por milagros y confrontación con los profetas de Baal, y el hombre conocía los secretos de Dios. El rey David, sin duda alguna, era un amigo de Dios. Fue un rey ungido por Dios, un guerrero valiente, un poeta, un cantante inspirado. Su relación con Dios se caracterizó por la obediencia, la humildad y la confianza en el mismísimo Dios. Pero no son todos, hay otros profetas. Pudiéramos hablar de Isaías, pudiéramos hablar de Jeremías, de Daniel. También son personajes considerados según la Biblia siervos de Dios, ya que fueron elegidos para transmitir mensajes y para desarrollar un propósito en medio de la comunidad donde estaban. Pero lo más curioso es que la Biblia también habla de personas comunes y corrientes que fueron llamados hijos de Dios, que fueron llamados siervos de Dios. La Biblia también menciona, mis amados, personas comunes que a través de sus acciones y a través de sus actitudes demostraron ser siervos de Dios. Un ejemplo muy sencillo en la Biblia es Ana. Ana, la mamá de Samuel, es una mujer sencilla, no hizo gran cosa, pero cumplió lo que Dios le mandó a hacer. Y la Biblia habla de ella como una sierva de Dios Altísimo. ¿Cuáles son las características de un siervo de Dios, pastor? Para que yo pueda ser considerado un siervo de Dios. Número 1, un siervo de Dios es alguien obediente a la voluntad divina. Un siervo de Dios escucha y sigue los mandatos y las enseñanzas de Dios. Un discípulo es alguien que está aprendiendo. Un siervo es alguien que está ejecutando lo que aprendió. Un siervo es fiel y tiene devoción por su Dios. Un siervo de Dios es leal a Dios y busca agradar a Dios con sus actos de fe. Alguien que cree, solo dice que cree. Alguien que es discípulo, está aprendiendo. Alguien que es siervo, quiere hacer las cosas bien, porque quiere agradar a Dios. Otra característica que tiene un siervo de Dios o una sierva de Dios es humildad y servicio. Un siervo de Dios reconoce su dependencia de Dios, busca servir a los demás con amor y con compasión. Y número 4, un siervo o una sierva de Dios cumple la misión y el llamado que Dios le ha encomendado. ¿Cómo es eso, pastor? Un siervo de Dios acepta y lleva a cabo la tarea específica que Dios le ha encomendado. ¿Sabe qué quiere decir eso?
que después de que tú eres un creyente y después de que estás estudiando, Dios te va a revelar que tú tienes dones y talentos para que los pongas al servicio de Dios. Y en esa etapa, cuando tú empiezas a servir a Dios porque le quieres agradar a Dios y no solamente lo quieres servir, en ese momento eres un siervo de Dios. Entonces, 3 etapas de la relación de Dios tenemos aquí. Primero, creo en Dios, y como creo en Dios quiero aprender de Dios y me convierto en un discípulo. Cuando me convierto en un discípulo, alguien que sigue a Jesús, entonces yo quiero hacer lo que Jesús hace y me convierto en un siervo. Empiezo a descubrir que tengo dones y talentos para la obra de Dios. Empiezo a descubrir que tengo dones y talentos para ayudar a la gente y por lo tanto me convierto en un instrumento de Dios útil para ayudar a otros y para bendecir a otros alrededor de mi vida. ¿Alguien puede decir amén? Esto es relación con Dios. Si tú tienes una buena relación con Dios, si tú estás aprendiendo a tener una buena relación con Dios, estas son 3 etapas que tienes que haber desarrollado en tu vida. Pero ¿sabe algo? Todavía no hemos llegado al final de la historia. Relación con Dios, etapa número 4. Antes de eso, perdón, tengo una nota aquí en mi computadora. Ser siervo es ser esclavo. Un sinónimo de siervo es esclavo. Por eso es que a muchos no nos gusta la palabra siervo. Pero ¿por qué la Biblia nos llama siervos, que es lo mismo que esclavo? Dejémoslo claro. Usted y yo fuimos comprados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Comprados con sangre, nada más y nada menos que con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y por esa sangre que fuimos comprados, usted y yo nos convertimos en esclavos de Cristo. Por lo tanto, somos siervos del Señor Jesucristo. Somos siervos porque Él nos compró. Pero qué bueno que podamos ser siervos porque queremos agradar su santo nombre. Amén. Lo cuarto que se llama relación con Dios es que ser siervo no es suficiente. Juan capítulo 15, verso 15. Mira esto tan interesante como dice la Biblia. Mira las palabras de Jesús a sus discípulos. Escuche, Jesús a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ahora os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mis queridos hermanos, hijos, siervos del Señor, creer es bueno, aprender es maravilloso, servirle a Dios es un privilegio y es un honor. Pero quiero que sepas que Dios quiere ser tu amigo. Por favor, dile al que tiene al lado: Dios quiere ser tu amigo. Pastor, pero yo también quiero ser amigo de Dios. Lo que pasa es que el concepto de amistad que nuestra sociedad conoce no es el concepto de amistad bíblica. En nuestra sociedad la palabra amigo es compinche, alguien que le tapa a los demás. Ese principio no es bíblico. El principio de amistad en la Biblia es algo muy profundo, y de por sí la amistad en la Biblia está muy relacionado con el contexto de matrimonio, de unión de espíritu. Se usan términos parecidos a los que se usan en el matrimonio. Por eso, en el Antiguo Testamento, Abraham es conocido como amigo de Dios. Dios mismo se refiere a él en Isaías 41:8 y dice: Abraham, mi amigo. Amigo, mi querido hermano, mi querido amigo, la Biblia describe la relación de Abraham con Dios como una profunda confianza e intimidad. La palabra amistad bíblica habla de intimidad, habla de que desaparecen los secretos. El concepto de intimidad en la Biblia habla de que los espíritus de dos personas se pueden unir. No habla de matrimonio, pero habla de una relación íntima donde ya no hay nada oculta. Por lo tanto, cuando Dios habla de que Abraham era su amigo, es porque Dios le revelaba a Abraham todos sus propósitos y todos sus planes. Mi querido hermano y amigo,
Moisés también es mencionado como un amigo de Dios. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara como el que habla con su amigo. Abraham, en Génesis 18, Dios le revela a Abraham sus planes para Sodoma y Gomorra. Dios le dice: voy a destruir. Intimidad con Dios. Génesis 22, Abraham demuestra su fe al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo, por petición de Dios. Una verdadera relación de intimidad y de amistad. Y en Santiago 2:23, aquí Santiago menciona a Abraham como amigo de Dios, destacando la importancia de la fe demostrada en sus acciones. Mis queridos hermanos y queridos siervos del Señor, hijos de Dios, Dios quiere ser tu amigo. Está bien que tú quieras creer en Él, pero hay muchos que creen en Él. Está bien que tú quieras aprender de Él, pero hay muchos que aprenden y nunca pasan a servir. Y está bien que sirvas, pero Dios no quiere que tú solo sirvas. Dios quiere revelarte la intimidad de sus secretos, y Dios quiere confiarte a ti la profundidad de lo que está en su palabra para que tú seas útil en sus manos. Por eso está en la etapa número 4 de la relación con Dios. Si por ejemplo habláramos del ejemplo de Moisés, en Éxodo 33:11, la Biblia describe a Moisés hablando con Dios cara a cara como el que habla con un amigo. Y en Deuteronomio 34:10 se enfatiza que Moisés fue un profeta único y precisamente conocido por su intimidad con Dios. ¿Sabe qué es amistad? El concepto bíblico de amistad es intimidad. Ya vemos muchos que creemos en Dios, pero no sabemos nada de Dios. Habemos muchos que estamos estudiando de Dios, pero no sabemos nada de Dios. Y habemos muchos que estamos sirviéndole a Dios y no sabemos nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo se conoce a Dios en una relación íntima de intimidad y de amistad con Él. Diga conmigo: Dios quiere ser mi amigo y yo quiero ser amigo de Dios. Ahora, pastor, eso suena sublime. Y yo creo que esta es la última, porque ¿qué me puede colocar el pastor de quinto? Y aquí amistad parece ser lo máximo. Pero déjeme decirle que todavía hay una quinta de relación con Dios. ¿Y sabe qué es lo interesante de esta quinta de relación con Dios? Que le voy a dar aquí un electrochoc a su religión evangélica. ¿Está preparado para escuchar un electrochoc en su cabeza? Quinta etapa de relación con Dios: hijo de Dios. Y ya empiezan a criticarme: no me critique, aguante y yo creo que le critique. Sí, porque ya uno dijo ahí: no, pastor, pero yo soy hijo de Dios el día que me convertí. Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice algo muy bonito: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos. ¿Qué dice este texto bíblico, pastor? Yo estoy de acuerdo con usted. Desde el día en que usted entregó su corazón a Jesús, usted pasó a ser un hijo de Dios. Solamente que hay un pequeño detalle. El término hijo de Dios en este texto bíblico, el término en la traducción correcta no es hijo, es bebé. ¿Aló? Es decir, vamos a ver con esta manera, con esta niñeta. En algún lado estaba, ya no está gritando. Yo creo que mi nieta es una hija de Dios. Es la hija de mi hija, es mi nieta y es maravillosa. Pero una cosa es que ella sea hija de Dios, es una bebé, y ella como bebé que es, ella no decide para dónde va, ella no decide qué va a comer, ni siquiera decide la ropa que se va a poner. ¿Por qué? Porque aún es muy bebé. Y aunque hay planes para ella y aunque hay muchas cosas para ella en el futuro, es una nené que no puedo dar lo que ella me pide. Y los niños siguen siendo niños. Llegan a los 10 años. Papá, regálame tal cosa. Y su papá relaciona: no te puedo regalar eso. Estás muy niño todavía para eso. Llegan a los 15 años. Papá, ¿qué tal cosa?
tu corazón a Jesús, eres un hijo de Dios. Pero aunque seas un hijo de Dios, eso no te da derecho a disfrutar de la herencia que te corresponde como hijo de Dios. Y si un poquito, sonríe un poquito, ¿no me gustó lo que estoy diciendo? Voy a repetirlo. El hecho de que usted sea un hijo de Dios no le da derecho a disfrutar de la herencia de un hijo de Dios. En la ley humana, un hijo recibe una herencia cuando se vuelve mayor de edad. Es hijo desde pequeño. Mueren los papás, le asignan un tutor. El tutor maneja el dinero, le da lo que necesita, pero no le suelta la herencia. Y la ley espera que cumpla 18 años y cuando se hace mayor de edad, va a un abogado, firman un documento y el hombre recibe su herencia. O la mujer, si es una mujer. Pero antes de eso está sujeta ¿a qué? A que otras personas manejen su herencia. Ahora quiero que me escuche esto porque aquí está el centro de la enseñanza de hoy. En aprender lo que es relación con Dios. Relación con Dios no es una religión. Y relación con Dios no es solamente ser hijo de Dios. Relación con Dios no es solo creer en Dios y no es tan solo creer en las enseñanzas que Él me da. Y relación con Dios tampoco es solamente servir en la casa de Dios. Y aunque Dios me muestre sus secretos por ser un amigo de Él, la máxima esencia de la relación con Dios es convertirme en un verdadero hijo de Dios. En la cultura hebrea, escuche lo que le voy a contar. Los hijos eran involucrados en los negocios del padre alrededor de los 12 años. Cuando los hijos llegaban alrededor de los 12 años, papá y mamá, papá se los empezaba a llegar para el negocio, para que conocieran los negocios de la familia y empezaban a trabajar con su papá y con los obreros de los negocios para saber cómo funcionaba el negocio. Eran entrenados y capacitados. ¿Sabe para qué? Para que en un futuro conocieran lo que van a heredar y lo que van a tomar. En la cultura hebrea eso era sagrado. Es a estas alturas de la vida sagrado. Y aunque los hijos aprendan el arte de los padres, hasta que los padres no mueran, no heredan lo que los padres han logrado desarrollar para ellos. Quien es hijo siempre tendrá un padre que le ame y que le cuide. Usted es un hijo de Dios. Yo estoy seguro de algo, todos los que estamos en esta sala, que ya aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Y le quiero recordar, hay una promesa del cielo: tú tienes un padre que te ama y que te cuida. Pero, diga conmigo, pero, que Dios te suelte la herencia es otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un padre que es responsable. Y hasta que usted y yo no seamos mayores de edad, y eso no tiene que ver con años de ser evangélicos, y eso no tiene que ver con tanto que tú haces en la iglesia, eso tiene que ver con la relación creyente, discípulo, siervo, amigo. Solo el que llega a ser amigo con Dios ha crecido lo suficiente en su relación para madurar y que Dios le dé la bendición de soltarle los negocios del Padre. Pastor, pero eso está bien difícil. Y cuando hablamos de los negocios del Padre no significa ser pastor. Esto tiene que ver en la vida de todos los que están en este lugar. Si usted está pensando que es ser pastor, no. Lo que sea que tú hagas en la casa, en la iglesia, donde tú estás, tú has sido llamado para ser un hijo de Dios que disfrute de la herencia del reino. Pero si tú no entiendes lo que significa con lo que es relación, muchos de nosotros pensamos que relación con Dios es venir a la iglesia. Todavía pensamos eso. Muchos pensamos que relación con Dios es ser evangélico. Y qué bueno que usted viene a la iglesia y qué bueno que usted es evangélico. Y algunos hemos crecido un poquito más y entendemos que relación con Dios es ser discipulado, aprender Biblia. Qué bueno. Porque si estás aprendiendo Biblia ya no eres solo creyente, eres alguien que tiene un maestro. Algunos hemos crecido un poquito más y ya no solamente estamos aprendiendo de la Biblia, sino que hemos entendido que tenemos dones y talentos y que servir a Dios es demostrar que amamos a Dios y estamos dispuestos a agradar a Dios por medio del servicio. Y te felicito por todo esto. Y qué bueno si tú has logrado algo más que ser un siervo de Dios.
Qué bueno que estás logrando una buena relación con Dios de tal forma que Dios te está revelando planes, te está revelando proyectos, te está encargando cosas nuevas, porque eso quiere decir que estás madurando lo suficiente para empezar a disfrutar de lo que Dios tiene para tu vida. Mi querido hermano, creyentes, discípulos, siervos, amigos e hijos, ¿en qué etapa de tu relación con Dios estás hoy? La relación con Dios no tiene que ver con cuántos años tengo de ser evangélico. He conocido evangélicos de 30 años que lo único que han hecho es creer en Dios. Toda la vida han creído en Dios. He conocido evangélicos o cristianos de 1 año que empiezan a reclamar y a recibir las promesas de Dios. ¿Cómo se logra esto, pastor? ¿Cómo puedo yo disfrutar de las promesas que Dios me ha dado? Salir de la pobreza, salir de la necesidad, tener un matrimonio, un hogar maravilloso como Dios lo ha prometido. ¿Cómo puedo salir, Señor, de tantas situaciones complicadas para empezar a disfrutar de lo que Dios me ha prometido? Relación con Dios. No es religión, es relación. Sí, tienes que venir a la iglesia, pero eso no es relación con Dios. Sí, tienes que venir al discipulado, pero no es suficiente. Sí, tienes que servir en la casa de Dios, pero eso no te garantiza nada. Pero conforme vas creciendo, vas descubriendo nuevas etapas en tu vida. Y si te arriesgas un poquito más, llegará un momento en tu relación con Dios en que empezarás a escuchar la voz de Dios, revelándote planes, encargándote. ¿Y sabes qué es lo lindo cuando uno es siervo de Dios? Fiel a Dios en el servicio a Dios, que llega un momento donde Dios le empieza a encargar funciones y Dios lo encarga más hacer tareas específicas. Y qué lindo el día que usted tenga un sueño de parte de Dios y Dios le diga, haz tal cosa. Un hombre llegó a mi casa antes de ser pastor. Dijo, pastor, anoche estaba orando y el Señor colocó en mi corazón, pastor, no, amigos, somos buenos amigos. Dijo, Francito, anoche estuve orando y Dios me colocó en el corazón. Y Dios me dijo en mi corazón, llévale este mercado a Franco. En la mañana me llevó a la casa, dijo, Francito, te traigo esto porque Dios me lo colocó en el corazón y me dijo que lo hiciera. ¿Sabe qué es eso? Relación con Dios. Es cuando Dios te empieza a encargar funciones y tú empiezas a escuchar la voz de Dios para hacer cosas que te mandan a hacer. Y lo más increíble es que no sabía que dentro de esa bolsa de mercado venía una camisa. Él no sabía nada, yo le he contado a ustedes. Esa mañana, 1 hora antes de que él llegara, yo había estado peleando con Dios. Y había estado reclamando a Dios que yo era un hijo de Dios, que le servía a Él, pero que no tenía plata para comprarme. Tenía más de un año que no le compraban una camisa. Y cuando él me dice, ya viene una camisa acá que me regalaron ayer y no me quedó buena, yo creo que usted era grande. Ser un instrumento de Dios es más que servir de Dios. Que Dios te pueda usar para bendecir a otros de una u otra forma es la misión y debe ser el objetivo de todo cristiano. Porque cuando Dios empieza a revelarte cosas es porque estás empezando a tener una mejor relación con Él. Y cuando tú empiezas a tener una excelente relación con Dios y Dios te empiece a usar, tú seas obediente, hagas lo que Él te mande a hacer y sigas haciendo lo que Él te mande a hacer, Dios empieza a descubrir que tú eres un hijo confiable que ha madurado lo suficiente para recibir la herencia que Él te ha prometido. ¿Qué tal si se coloca?